If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Este es el sonido de un accidente de coche, un coche estampado en una cuneta. Pero este accidente no provocó la muerte de su conductor, sino que fue el inicio, el principio de una de las desapariciones más increíbles, más inquietantes ocurridas en Estados Unidos en los últimos tiempos. Hola a todos, bienvenidos, esto es La Cueva 51 y hoy hablaremos de una de esas desapariciones inquietantes, una de esas desapariciones que parecen sacadas de una película de terror, pero que son reales. Ocurrió en 2008 y el protagonista es, o fue, Brandon Swanson. Este chico se graduó en Marshall, en su ciudad natal, en 2007. En el momento de su desaparición, era un estudiante de primer año en la Escuela Técnica y Comunitaria de Minnesota, donde se estaba especializando en las turbinas de viento. Según sus conocidos, tenía muy buen conocimiento sobre el área, por lo que se vuelve muy extraño, muy sospechoso este caso. Pues después veréis cómo todo gira en torno a una llamada, es el eje principal de esta historia, y veréis que hay cosas que no son normales y hay cosas que no tienen ningún sentido. Este chico, un chico completamente normal, su primer año de carrera, le encantaba la naturaleza, le gustaba estudiar cosas que pudieran hacer la vida mejor y gastar menos electricidad, menos contaminación, y por eso se estaba especializando en las turbinas de viento. Y era un chico que nunca había dado ningún tipo de problema, no era conflictivo, no era una persona, digamos, que se emborrachara mucho, ni que fuera con malas compañías. Y es que todo empezó una noche en la que Brandon estaba alegre, estaba en un momento festivo, pues era la celebración que hacían al terminar el primer año de curso en su nueva escuela. La fiesta estaba a unos 48 kilómetros de su casa. Era una fiesta que hacían cada año todos los estudiantes de primer año que habían superado ese primer año, porque algunos ya no era su primera fiesta y muchos no superaban el año. Pero bueno, este chico se fue a la fiesta, más o menos pronto, y después dejó dicha fiesta cerca de la medianoche. Era 13 de mayo de 2008. No había bebido prácticamente nada, así que dijeron sus amigos que se había pasado muy bien y que estaba muy feliz. Y emprendió el trayecto a su casa, que como he dicho era de unos 48 kilómetros. Y era una zona que se conocía perfectamente. Cuando estaban a punto de ser las 2 de la mañana, una llamada de Brandon llegó a sus padres. Les había marcado su teléfono, desde su teléfono móvil, desde el teléfono móvil de Brandon, había marcado el teléfono de sus padres,
y les informó que no se preocuparan, que había tenido un accidente y que había caído en una zanja a un lado de un camino mientras iba conduciendo su Chevy Lumia cerca de Lindt, la zona de Lindt, la ciudad de Lindt, y que, eso sí, no podía sacar el coche de ahí y necesitaría que lo fueran a recoger. Él estaba bastante tranquilo, dijo que no tenía ningún rasguño, que no se había hecho daño, que simplemente yendo de noche por esos parajes inhóspitos, cientos de kilómetros sin apenas nada alrededor, pues claro, había encallado en una zanja. Y los padres también, como vieron que no estaba herido, que tampoco estaba hablando como si fuera borracho, y que lo veían bastante normal y bastante tranquilo, ellos también sí que salieron rápidamente, pero tranquilos. Así que Annette y Brian Swanson, sus padres, cogieron su camioneta. Supongo que fueron no sé si llevaban cadenas para estirar el coche o simplemente lo iban a recoger y al día siguiente ya volver con una grúa y recoger el coche de su hijo. El plan de Brandon y sus padres consistía en que, claro, en esa zona no había luz. Así que el chico estaría usando unas linternas que llevaba eléctricas y iría haciendo movimientos con la linterna para que localizaran el camino exacto donde estaba. Sus padres también llevaban unas linternas y los dos harían, digamos, la misma señal para encontrarse. Claro, en esa época, 2008, los GPS de los móviles aún no eran como ahora, que estaban mucho más avanzados y seguramente no tenían ninguno de los dos GPS en el móvil. Pero nada, una ingeniosa idea fue la de las linternas. Y a pesar de algunos fallos que hubo en la señal del móvil fueron 40 minutos de búsqueda desde que salieron de su casa los padres hasta que llegaron a la zona donde él decía que estaba. No perdieron la comunicación. Durante esos 40 primeros minutos iban hablando constantemente, prácticamente sin apagar el móvil, para que el chico les fuera guiando hacia el camino donde estaban. Poco después de las 2:30, Brandon empezaba ya a perder un poco la paciencia y les dijo que iba a dejar el coche y que caminaría hacia unas luces que podía ver a lo lejos. Las luces provenían, según Brandon, de la ciudad de Lindt, y se ve que se cansó de estar ahí, o sus padres iban muy lentos, o sus padres no lo encontraban, y dijo: mira, que hay unas luces de una ciudad, me voy a la ciudad, porque aquí no me encontraréis, porque son parajes súper grandes, son caminos a veces boscosos y llanura llenas de tierra y plantas. Y me imagino que lo que pensó, ya cansado, es: nos vemos en Lindt y ahí seguro que nos encontramos en el primer bar que encontremos, o después os aviso a ver dónde estoy y venís a Lindt directamente y será mucho más fácil. Sin embargo, poco después de haber tomado esa determinación, mientras estaba hablando con sus padres por teléfono, que le estaba diciendo que se iba a Lindt, que iba hacia las luces de Lindt, de repente gritó: ¡oh, shit! ¡oh, mierda! Después no volvió a decir nada. Sus padres colgaron, él colgó, llamaron nuevamente a su hijo, pero este ya nunca más contestó. Los padres de Brandon siguieron ya sin poder comunicarse con él, buscando a su hijo toda la madrugada. Más o menos estuvieron hasta las 6:30, momento en el que ya desesperados contactaron con el departamento de policía de Lindt para que les ayudaran. Pero las autoridades, increíblemente, desestimaron la petición, diciendo que no era inusual que los jóvenes salieran toda la noche de fiesta
Era el último día de clases y había muchos jóvenes que no aparecían hasta el día siguiente. Y le dijeron incluso una frase, que después veremos esta frase, los actos y las cosas que vinieron después de esta frase. Dijeron: Brandon está en su derecho de perderse, de beber y disfrutar de este año, de esta fiesta del año de la universidad. Bueno, los padres se quedaron con eso en la cabeza, pero siguieron buscando. No encontraron nada, ni el coche, estuvieron horas y horas dando vueltas por esa zona, y más tarde, ya por la mañana, la policía sí que empezó a buscar a Brandon. No encontraron ni rastro ni dentro del pueblo, porque miraron si había podido llegar al pueblo, ni fuera. Al revisar el registro telefónico, se dieron cuenta de algo increíble, de algo misterioso y de algo que aún hoy en día no tiene explicación. Las llamadas del joven las localizaron, porque esto lo van localizando con las antenas de teléfono, cerca de Taunton. Pero es que Taunton está a unos 35 kilómetros, 40 de Lint. Claro, su coche estaba a unos kilómetros de donde creen que provino la última parte de su comunicación. O sea, la historia es espectacular. Este chico, la última llamada que hizo sus padres, que dijo: oh mierda, algo vio, o alguien, la última llamada que hizo fue a un par de kilómetros del coche. Ya no estaba en el coche. Se ve que se iba hacia esas luces que él decía de Lint. Pero es que cuando cuadraron las antenas, cuando miraron las señales de su teléfono móvil, vieron que algunas de sus llamadas fueron localizadas a unos 35 kilómetros de Lint. O sea, no estaba, como él decía, en Lint, o él creía estar cerca de Lint, sino que estaba a 35 kilómetros de esa ciudad. Empezaron las teorías de conspiración criminal, que alguien lo había cogido en ese camino y lo había secuestrado, matado. También se dijo que podía haber muerto accidentalmente cerca del río Yellow, porque es la zona donde se cree que desapareció. Y sus padres solamente tienen claro una cosa: que no actuaron la policía con suficiente celeridad, y que si hubieran actuado con más prisa, a lo mejor lo habrían encontrado. La búsqueda intensa siguió varios años y sigue en pie aún en estos días de 2023. Y sus padres lo que hicieron es, para que no vuelva a ocurrir nada así, impulsaron la ley de los niños desaparecidos. Una ley la ley Swanson, para que todos los niños que se pierdan, que desaparezcan y que se presuma que están en peligro inminente, sean buscados de inmediato. Cuando se trata de un menor de edad o de alguien con factores de riesgo, problemas mentales o alguna conducta que pareciera que pudiera estar en peligro, ellos, los padres, consiguieron crear esta ley, que antes no estaba en 2008. Antes ya lo buscaban al día siguiente, el otro turno de guardia de policía, y si no llegaba a casa, ya tranquilamente al día siguiente los buscaban, y eso hacía que se perdieran muchas horas importantísimas en una desaparición. Ellos, los padres, consiguieron impulsar esta ley que está en vigor, y es que se busque de inmediato a cualquier persona que haya desaparecido. ¿Y qué ocurrió con Brandon? No se sabe absolutamente nada. Tenía 19 años. Un chico normal. Y algo
ocurrió en ese lugar donde estaba, en ese camino. Su padre, cuando se desconectó Brandon, que dijo esa frase, oh mierda, su padre lo siguió llamando y seguía sonando el teléfono. No es que el teléfono dejara de sonar en ningún momento, pero él ya no contestaba. Y es que hay pruebas bastante extrañas, cosas bastante difíciles de cuadrar en este caso. Como he dicho, lo del móvil, el móvil que se cree que estuvo conectado a una torre a 35 kilómetros de Minnesota, no del pueblo de Lind, sino de Minnesota, ojo. Nadie sabe si estuvo ahí hablando por teléfono, cómo llegó a este lugar. Después, el coche del joven, apareció a unos 45 kilómetros de Lind. No había huellas en el coche que revelaran que el ocupante de este vehículo hubiera salido caminando de allí. Pero la policía tampoco le prestó mucha atención a las pruebas, esa es la verdad. Pero sí que fue extraño porque era una zona bastante... que si tú en una zanja que hay agua te caes con tu coche, tendrás que salir del coche y seguramente te van a ensuciar de alguna forma. Pues lo extraño es que no había ningún tipo de huellas alrededor del coche, que estaba a unos 45 kilómetros de la ciudad. Como he dicho, una de las llamadas reveló que la torre cogió el teléfono, cogió la señal del joven a 35 kilómetros de Minnesota, que eso es otra cosa súper extraña, porque o estar a 35 kilómetros de Minnesota con tu coche, o no puede ser que tu coche esté a 40 kilómetros de una ciudad y tú estés a 35 kilómetros del condado a la vez. Que eso es lo más extraño del caso. No hay huellas, no pudo caminar 35 kilómetros. Es que claro, pensarlo, en dos sitios a la vez no puedes estar. Pues parece ser que hubo momentos que parecía que sí, que estaba en distintos puntos. La policía propuso que el joven iba distraído mientras caminaba en la noche, hablando por el teléfono, y se había caído a un río, se había ahogado, un río donde lo buscaron y no encontraron nada, y más bien un río que su máxima profundidad no supera los 4 metros, era muy complicado que Brandon se hubiera caído y no hubiera salido nadando hacia arriba del río. La autoridad aún no tiene ningún tipo de idea de lo que ocurrió. La región la conocía bien, pero lo que les extraña, porque también se habla de una especie de desorientación, ya que se cree que él creía que iba hacia Lind, pero se confundió y se cree que a lo mejor se puede dirigir hacia otra parte, pero no se explica cómo la señal de su móvil estaba a 35 kilómetros, porque no caminó en una hora 35 kilómetros. Era imposible. También se habló de algún tipo de alucinación. Una interesante teoría para explicar esto es que a lo mejor tuvo una especie de viaje dimensional. Estos viajes donde a veces es como si entrara en otra dimensión y aparecen en otro lugar. Esto ha ocurrido muchísimas veces. Lo cierto es que nada se sabe de Brandon desde esa noche de mayo y nunca se ha encontrado absolutamente ninguna pista. ¿Qué le ocurrió a Brandon Swanson? ¿Por qué de repente cortó la comunicación? ¿Apareció alguien que lo secuestró, que lo mató? ¿Apareció esas luces que él decía ver? ¿Pudieran haber sido
de una nave extraterrestre. Son teorías que se han dado. Se pudo desorientar. Había tomado algún tipo de drogas. Lo cierto es que nunca lo sabremos. Lo cierto es que era una desaparición completamente inquietante. No cuadra ninguna de las pistas. Y Brandon Swanson nunca ha vuelto a aparecer. A lo mejor lo drogaron, o justamente en esa zona deshabitada, en esa zona donde no había prácticamente nadie, justamente apareció un asesino o un secuestrador y se lo llevó. Ni una pista, no cuadra absolutamente nada. Y esa llamada misteriosa que se cortó de repente, fue la última comunicación de Brandon con sus padres. Gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo de La Cueva 51.